Dígale a alguien, dígale, las emociones te controlan el 90% del 10% de lo que te pueda suceder. Dígale, te sucede un 10% de cosas, pero el 90% son las emociones las que te controlan. Qué interesante es que para entender Amós 1:11 tenemos que irnos a la historia de Génesis. Tenemos que irnos a la historia de Génesis, allá cuando nació Esaú y cuando nació Isaac. Y en esa historia nos habla de Esaú y Jacob. Desde el vientre hubo una contienda en estos hermanos. Ellos nacieron en el mismo vientre de su madre. Y cuando ellos tuvieron esa contienda, siguieron pasando diferentes cosas en su vida. Realmente esas situaciones que ellos vivieron, esas situaciones que ellos fueron pasando cada uno, y esas situaciones que fueron sucediendo en su vida, fueron marcando la vida de cada uno. Estamos hablando de las emociones. Y las emociones más intensas y más destructivas es el odio. Dígale a alguien, una de las emociones más destructivas, pero háblelo, declárelo. Dígale, una de las emociones más destructivas es el odio. Dígale a alguien, es el odio. Pero antes que el odio viene el rencor. Dígale a alguien, antes que el odio viene el rencor. Antes que el odio viene el rencor. Pero antes del odio siempre sucede el rencor. Y es una antesala de las cosas que nos suceden a nuestra vida. Todo rencor va dando la condición hacia el odio. El rencor nace de una herida. El rencor nace de una ofensa, de una traición, de una injusticia, sobre todo ocasionado en el pasado. Siempre que al ser humano le pasa algo, siempre que al ser humano le sucede algo diferente, entonces siempre se va como marcando una herida, se va marcando algo en la vida. El tamaño del rencor será conforme al daño que haya recibido. Por eso usted ve gente que son muy rencorosas. Por eso usted ve gente que guardan tanto rencor en su vida, que guardan tantas heridas en su vida. Pero no es porque le pasó algo simple, es porque el tamaño de la herida, el tamaño de la ofensa, el tamaño de la traición, el tamaño de la injusticia, para esa persona fue algo muy grande. Quizá para otro algo simple, pero para esa persona fue algo muy grande. El rencoroso guarda el dolor, pero el dolor que guarda el rencoroso no es necesariamente el dolor del momento, sino que guarda el dolor del pasado. Dígale a alguien, guarda el dolor del pasado. Guarda el dolor viejo y revive constantemente en su memoria a través de los recuerdos. Los rencores, como van pasando en la vida de la persona, lo van destruyendo. Los rencores son como una carcoma que penetran. Usted sabe lo que es una carcoma. Una carcoma, usted ve esa madera bien, pero de repente tiene carcoma. Usted se da cuenta que tiene carcoma cuando ya esa madera está por dentro toda podrida. Ya tiene canales, tiene surco, tiene de todo. En Génesis 27:41 nos dice que Esaú aborreció a Jacob. Diga conmigo, Esaú aborreció a Jacob. Cuando una persona no tiene identidad, siempre pensará que le han quitado algo. Siempre que una persona, yo prefiero que lo apaguen, por favor. Siempre que una persona no tiene identidad, siempre pensará que le han quitado algo. Dígale a alguien, le han quitado algo. Jacob, cuando le ofreció el guiso rojo, aprovechó el cansancio de Saúl y le dijo, véndemela por la primogenitura. Jacob vio el cansancio que tenía Esaú y le ofreció, dice la palabra de Dios, un guiso rojo, y aprovechó el cansancio que tenía para decirle a él que le vendiera la primogenitura. Me llama la atención la vida de Jacob. Y hay mucha gente que son como Jacob. Esta noche vamos a estar hablando de Esaú. Pero para poder entender a Esaú,
tenemos que conocer a Jacob. Diga a alguien, cuando conocemos a Esaú, diga, entendemos a Jacob. Esaú tenía falta de identidad, tenía falta de sabiduría, tenía falta de entendimiento, tenía una carencia de un padre o de una madre, tenía una falta de aceptación, tenía una falta de amor y tenía una falta de seguridad. Ayúdenme a predicar. Diga, Jacob se aprovechó de la falta de identidad. Pero ayúdenme a predicar. Dígalo, Jacob se aprovechó de la falta de identidad, de la falta de sabiduría, de la falta de entendimiento, de la falta de carencia de un padre, de la falta de carencia de una madre. Diga conmigo, de la falta de aceptación. Diga conmigo, de la falta de amor y de la falta de seguridad. Den una alabanza fuerte a Dios. Esaú regresó exhausto, dice la palabra de Dios, hambriento del campo. Pero Jacob no le ofreció una comida porque lo vio que estaba cansado, porque quiso ayudarlo, porque quiso alimentarlo. Él le ofreció una comida no como un acto de hermandad, sino que Jacob le ofreció una comida como una transacción comercial a través de un intercambio. Él le dijo, yo te doy del guisado, pero tú me das la primogenitura. La desesperación es la madre de todos los errores. Por eso cuando usted esté desesperado, es el momento que más usted tiene que calmarse. Es el momento que más usted tiene que tomar menos decisiones en su vida, menos decisiones en todo lo que hace. Las emociones son el camino más directo a que cometamos un error. Y parte de las emociones son estas áreas en nuestra vida que nos llevan a tener resentimientos, que nos llevan a tener raíces de amargura. Y sobre todas las cosas, una de las áreas más fuertes de la emoción se llama el rencor. Dígale a alguien, no te emociones tanto para que no te entre el rencor. Por eso cuando el ser humano está afectado por una emoción, ya sea física o ya sea espiritual, es fácil engañar o cometer un error. Por eso siempre que el ser humano camina en emociones, es fácil errar, es fácil equivocarse, es fácil engañarse a sí mismo, engañar, o es fácil cometer cualquier error. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó en ese momento? Que cada vez que Esaú recordaba lo que le había pasado con su hermano Jacob, él se llenaba de ese rencor, de ese remordimiento por dentro, porque él recordaba el engaño, él recordaba el aprovechamiento de su debilidad, él recordaba todo lo que había pasado, la primogenitura, y él sabía que se le había sembrado una semilla a él, y esa semilla empezó a dar fruto de amargura. No hay una cosa que alimente más el rencor en la persona donde hay diferencias de aceptaciones. Dígale a alguien, Dios no hace acepción de personas. Dígale, Dios no hace acepción de personas. No hay una cosa que alimente más el rencor en la vida de alguien, donde hay diferencias de aceptaciones, donde hay sobre todo amargura dentro. Por eso usted ve que la historia dice que Isaac prefería a Esaú, mientras que Rebeca prefería a Isaac. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los matrimonios, sobre todo en la familia, sobre todo los padres, que no podemos marcar diferencia, porque esas diferencias van haciendo crecer dentro de los hermanos, aún en la misma iglesia, dentro de los amigos, van alimentándose y creciendo lo que se llama el rencor. Dígale, no haga acepción de persona, porque puede alimentar el rencor. Por eso es importante que Dios nos enseñe a nosotros que no podemos hacer acepción de personas. Cada vez que usted marca una diferencia en las personas, si esa persona no tiene identidad, si esa persona no está segura de sí mismo, le va a alimentar lo que se llama el rencor. Todo esto generó rechazo, todo esto generó una exclusión, todo esto generó un rencor en Esaú. Cuando tú esperas recompensa del hombre y no de Dios, siempre el rencor estará ahí dispuesto a crecer en tu corazón. Y al final esto termina en un deseo de venganza. El rencor da paso al odio
y el odio da deseo de venganza. Por eso, si un niño fue molestado cuando pequeño, un niño fue violado cuando pequeño, o en la niñez, en la juventud, en la adultez, a ti te pasó algo y todavía tú estás recordando ese algo inconscientemente, entonces viene el pensamiento y da origen al rencor. Realmente Esaú le llegaron los días, y Esaú dijo que cuando llegaran los días del luto de su padre, él dijo: yo mataré a mi hermano Jacob. Eso dijo Esaú. Eso lo dijo desde su remordimiento. Eso lo dijo él desde su rencor que tenía dentro. Él dijo: cuando lleguen los días del luto de mi padre, yo me voy a vengar, yo voy a matar a mi hermano. Porque el que guarda rencor dentro de sí tiene un deseo de ver la muerte de la otra persona. Tiene el deseo de ver que el otro fracase. Tiene el deseo de ver que el otro no le vaya bien. ¿Cuántos matrimonios marcados por el rencor? ¿Cuántas familias marcadas por el rencor? El rencor activa lo que se llama la rebeldía. Dígale: el rencor activa la rebeldía. Diga: el rencor activa la rebeldía. Esaú fue lleno de amargura de espíritu hacia sus padres. Esaú se casó con mujeres prohibidas a la costumbre de ellos. Esaú desobedeció a Dios, y todo lo que hacía él era una rebeldía, pero todo esto fue producido por algo que se llama rencor. Dígale a alguien: rencor. Una de las emociones más peligrosas es el rencor. Si usted siente algo de rencor, yo quiero decirle en esta noche que usted tiene una de las emociones más peligrosas en su vida. El rencor no te deja ver que tú no eres bendecido a causa de ella misma. El rencor no te deja ver que tú no tienes identidad. El rencor no te deja ver las debilidades que tú tienes. El rencor produce quejas, te hace vivir oprimido por el dolor y los recuerdos del pasado. Todo el rencoroso siempre se anda quejando. Todo el rencoroso siempre vive con una opresión de dolor. Todo rencoroso siempre anda pensando en el pasado. Siempre anda recordando su pasado. Pero el rencoroso camina con algo mucho más fuerte que se llama soberbia. Díganle: soberbia. El rencoroso camina de la mano de la soberbia. Y el que tiene soberbia, orgullo, camina de la mano de rencor. Son hermanos, son gemelos, ambos caminan juntos. El que tiene soberbia, orgullo, tendrá rencor. El que tiene rencor terminará teniendo orgullo y soberbia. Lo grande es que el que tiene rencor oculta la soberbia, y el que tiene soberbia oculta el rencor. Dígale: ¿cuál de las dos tú estás ocultando? Dígale: ¿cuál de las dos tú ocultas? Si algo origina el rencor, es la soberbia. Cuando hay soberbia, no es solo el dolor que te va a tocar el orgullo. No es solo el dolor que te saca todo lo que te puede pasar, todas esas cosas que te llevan a tener rencor. No, el que tiene soberbia, el no rendir, el no ceder, hace que él mismo oculte lo que tiene. Lo único que destruye el rencor y la soberbia se llama la humildad. Dígale: la humildad. Dígale: tenemos que aprender a ser humildes. Lo único que destruye la soberbia y el orgullo y el rencor se llama la humildad. No es solo el dolor que le toca al orgulloso. Al orgulloso y al soberbio hay algo que le toca mucho más que un dolor, que una ofensa, que un maltrato. Algo más que le toca, algo más que lo hiere, que es no ceder, que no reconocer. Es no ceder su parte de que quizás tenga o no tenga la razón. Lo único que destruye el rencor es la humildad. Y el que tiene soberbia no perdona porque considera que es una muestra de una debilidad. El que tiene orgullo y soberbia no cede porque está pensando que está mostrando que, diga conmigo, debilidad. Diga: el que tiene soberbia, el que tiene orgullo, no cede porque muestra debilidad. Diga conmigo: el que tiene soberbia,
El que tiene orgullo nunca cede porque piensa que está derrotado. Hay dos cosas que no dejan morir la soberbia. Hay dos cosas que no dejan morir el orgullo. Es que se siente que son débiles o que se siente que están derrotados. Por eso no ceden a nada de eso. El orgullo distorsiona la realidad siempre y hace creer que siempre tiene la razón y se aprovecha entonces del rencor. Él dice, no, porque me la paga, porque piensa que tiene la razón. Sale el rencor a causa de el orgullo, porque piensa siempre que tiene la razón. Es ahí que justifica la amargura. Usted lo ve que sale amargura, que sale tristeza, que sale odio, que sale falta de perdón, pero saben cómo justificarlo, saben cómo decirla, saben cómo taparla, y al final solo quieren ver a otro caer. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl más de una vez. Mientras este dormía en una cueva, dice la palabra de Dios, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tus manos y harás como él, como te pareciera. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no le permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió, como dice la palabra, su camino. David podía guardar rencor por todo lo que le había pasado. David podía guardar todo ese odio. David podía haber guardado en su corazón venganza. Pero David no lo hizo, porque él entendía, como dice en su palabra, que Dios tenía en sus manos todas sus cosas. Primera de Samuel 24, 3, 7. Otro personaje de la Biblia que tuvo la oportunidad de poderse vengar de todas las cosas que le pudieron haber hecho, que pudo guardar rencor, que pudo guardar odio, que pudo guardar venganza. Y José dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, le decía José a sus hermanos. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y le habló al corazón. Génesis 50, 19, 21. Pero dice la palabra en Génesis 45, 5. Ahora pues no entristezcáis, hablando José, ni os pese de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Estos hombres, David y José, tenían una identidad tan clara en Dios, tenían un propósito tan grande en Dios, porque lo único que no te va a hacer a ti guardar rencor es saber que tú tienes un plan de Dios en tu vida, que tú tienes un propósito, que tú tienes una identidad de hijo de Dios, que tú tienes una identidad de quien tú eres en Dios, y eso te va a sostener a ti de nunca guardar rencor ni venganza de nadie. Cuando tuve todo, dice José, dice David, entonces el plan de Dios guardó a ellos en su corazón. Él entendió que la maldad de sus hermanos era el vehículo para cumplir el propósito. David entendió que todo lo que le pasó con Saúl era un plan de Dios para él poder ser lo que tenía que ser. También José entendió que todo lo que le hicieron sus hermanos al final fue un gran propósito para llegar a cumplir una misión de Dios. Dígale a alguien, ¿te han hecho algo? Dígale, ¿te han hecho algo? Pues míralo como un propósito de Dios. Si lo creen, en una alabanza fuerte al Rey de Reyes. Cuando usted sabe que usted es un propósito de Dios, cuando usted sabe que usted es un hijo de Dios,
Cuando usted sabe que hay un plan de Dios en su vida, usted agradecerá todos los momentos difíciles o buenos que usted viva. Porque usted entenderá que algo Dios hará bueno en usted. Que algo Dios está perfeccionando. Que algo Dios está cambiando. El primero y segundo hijo de José marcaron una sanidad en su corazón. Pero ambos nunca tuvieron rencor. Ni David ni José. Nunca tuvieron ni guardaron rencor en su corazón. Y dice la palabra de Dios en Génesis 41, 51, 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo Dios: me hizo olvidar todo mi trabajo, toda la casa de mi padre, todo lo que pasé con mis hermanos. Y llamó el nombre, dígale, Manasés. José marcó la vida de dos hijos con dos nombres. A uno lo llamó Manasés y a otro le llamó Efraín. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Otra versión dice: Dios me hizo olvidar todos los procesos que yo viví, todo lo que a mí me pasó atrás. Y luego dice él: y llamé a mi otro hijo Efraín, para entender que Dios me daba cosas diferentes, para poder olvidar, dice la palabra, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A veces tenemos que entender que para nosotros ser sanados de una emoción que guarde en nosotros odio, rencores, que guarde venganza, lo primero que usted tiene que hacer, diga conmigo, es soltar el pasado. Diga que suelta el pasado. Diga, suelta el pasado. En Génesis 41 Dios estaba preparando a José. Y José, cuando le nacen estos dos hijos, él dice: el primero se va a llamar Manasés, porque Dios me hizo olvidar todo lo que me hicieron. Y segundo se va a llamar Efraín, porque él entendió que en medio de todas las aflicciones él fue bendecido. En medio de todas las aflicciones Dios hizo algo en su vida. En medio de tu aflicción tú te tienes que dar cuenta que Dios algo está haciendo contigo. En medio de lo que tú vivas, en medio de lo que tú estés pasando, tú tienes que darte cuenta que algo bueno Dios está haciendo contigo. Dígale a alguien: no guarde rencor. Mejor suelta el pasado. Dígale: mejor deja el pasado. José no dijo lo que yo leí ahorita antes de que le nacieran los hijos. Él lo dijo después de que le nacieran los hijos. A veces nosotros tenemos que saber que antes de Dios darte la bendición, antes de Dios abrirte una gran puerta, Dios va a querer que tú cierres la puerta a tu pasado. Dios quiere que tú cierres la puerta a esos dolores. Que Dios quiere que tú cierres la puerta a esas cosas que tú llamaste sinsabores. A aquellas traiciones, a aquellas cosas que viviste que no fueron de agrado para ti. Y Dios quiere que tú cierres toda esa puerta del pasado para que pueda abrir la nueva puerta que Dios te tiene en el futuro. Iglesia, te estoy profetizando que tiene que cerrar puertas. No sé a quién Dios le está hablando. Cerrar puertas del pasado para que te pueda Dios abrir la nueva puerta. José decidió olvidar todo lo que le había pasado. José decidió olvidar todo lo que le habían hecho sus hermanos. José decidió olvidar todas aquellas cosas de heridas, de traiciones, de que los tiraron en el pozo, de que lo traicionaron dos amigos en la cárcel, que le había ayudado, de que le quisieron poner que él había tentado en contra de la esposa de Potifar. José olvidó todas esas cosas que él había vivido, que le habían quitado la túnica, que lo habían vendido, que había pasado por esclavitud. Él olvidó todo. Cuando él decidió olvidar todo eso, cuando él dijo: en medio de todas las aflicciones, al contrario, yo lo que he sido bendecido, al contrario, yo lo que he aprendido, al contrario de esto, yo he aprendido que cuantas veces he tropezado, yo sé dónde levantar los pies. Pero el que no aprende a levantar los pies de su caída, siempre vivirá una vida de rencor. Dígale: levanta los pies y vuela.
Diga: las piedras de tropiezo. El primer paso para sacar el rencor y amargura de un corazón es cerrar la etapa del dolor. Dígale: cierra la etapa del dolor. Dile: cierra la herida que te abrieron. ¿Cuánta gente todavía en la etapa del dolor? ¿Cuánta gente todavía con la herida sangrando? ¿Cuánta gente todavía con la herida cicatrizada ya, pero doliéndole? Porque lo que hace el rencor es siempre recordar todo lo que le hicieron. Hay gente que tiene una herida, que ya cicatrizó, que ya todo pasó, que ya todo se le quitó, pero cuando ven la marquita, siempre le sale el dolor, siempre le sale el rencor. Siempre que ven esa raya, dicen: mira lo que me hizo ese pi. Usted creía que yo le iba a decir. Mira lo que me hizo. Pero Jesús nos enseña a nosotros. ¿Qué le dijo a ellos? Mira la llaga, mete la mano en la llaga. Pero él dijo: mete la mano en la llaga para que sepa que yo morí y resucité. Yo creo que perdí 2 o 3 cuando le dije morí y resucité. Yo te estoy diciendo que cuando tú veas la llaga, la herida, lo que te hicieron, o veas a la gente, veas lo que sea, tú no puedes estar mirando esas cosas. Tú tienes que pensar lo que Dios ha hecho contigo después. Dígale: avanza. Dígale: avanza. El primer paso que hizo José para que no albergara rencor en su corazón ni amargura fue que él cerró toda la etapa de su pasado. Él cerró todo lo que le habían hecho sus hermanos. Él cerró todos los procesos que había pasado cuando lo vendieron. Él cerró todos los procesos que le había pasado en la casa de Potifar. Él borró todos los procesos y pasó toda esa etapa de lo que había vivido en la cárcel. Él olvidó todo eso. Cuando usted borra todo eso, entonces usted está preparando su mente. Usted está alineando su mente a la mente de Cristo para poder recibir lo mejor de Dios en su vida. José cerró todo dolor de reencontrarse con sus hermanos. Eso cerró José también. José cerró todo ese dolor de reencontrarse con sus hermanos. Por eso cuando José se encontró con los hermanos, él le hizo esto, le hizo aquello, pero no lo hizo de un corazón dolido, sino para llevarlo a un momento. Y después le dice a sus hermanos: no, tranquilo, no se asusten, yo no voy a hacer nada. Al contrario, lo que ustedes me hicieron a mí, eso me bendijo tan grande que yo hoy puedo alimentar a mi pueblo. De una alabanza fuerte a Dios, aquellos que están cerrando. David, ¿cómo cerró David el dolor? ¿Cómo cerró David? David llega, en los salmos muestra que en algún momento David decía: pero Dios, yo no estaba buscando esto, pero esto me llegó, fuiste tú que me cogiste a mí, no fui yo que cogí esto. No lo enseña en los salmos, como David oraba. Entonces David nos enseña también que una manera de tú no albergar dolor, de una manera de tú no albergar rencor, es tú orar, es tú tener una vida de alabanza, es tú tener una vida de adoración. David, en vez de estar pensando en todo lo que le hicieron, David empezaba a tocar el arpa, David empezaba a adorar. En vez de tú estar perdiendo tiempo pensando en los rencores que me hicieron, que no me hicieron, cambia ese tiempo por una vida de oración, pero una vida de adoración, pero una vida de búsqueda de Dios. Pastor, yo no tengo tiempo para orar, pero te pasaste media hora con un rencor. Te pasaste una hora hablando del dolor. Cambia ese tiempo por una vida de adoración. Cambie ese tiempo por una vida de oración. Jesús sufrió en la cruz y los soldados, las autoridades se burlaron de Jesús. Pero Jesús no guardó ninguna raíz de amargura, ningún rencor. Él no sintió odio por ellos. Jesús dijo: perdónenlo. Dios, Señor, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen.
Pudiera usted decirle a aquella persona que le produjo un dolor a usted, a aquella persona que le produjo una herida en su vida a usted, ¿podría usted decir algún día: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen? Muchas bocas cerradas hoy aquí. Diga conmigo: perdónalo, Señor. Abre todo el mundo la boca y diga: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Jesús dijo: perdónalo, Dios, porque no saben lo que hacen. A veces es mejor entender que los demás no entienden la magnitud de un daño. A veces es mejor nosotros entender que otros no entienden la magnitud que representa tener amargura, tener odio, tener rencor, tener venganza. Cuando alguien te hace algo a ti, míralo con ojos de misericordia, porque esa persona no está entendiendo la magnitud de tu guardar rencor, la magnitud de tu tener odio, la magnitud de tú tener venganza, la magnitud de tú hacerle un mal a alguien. La gente no entiende esa magnitud. No sabe que cuando te hacen algo a ti y tú te mantienes en una posición tranquila, confiada en Dios, ellos no saben que no se están metiendo contigo, que ellos no saben que se están metiendo con Dios. Eso para que usted le dé una alabanza fuerte a Dios. El que se meta con usted, mientras usted sea humilde, mientras usted sea manso, mientras usted sea una persona que no sea vengativa, que no sea rencorosa, se está metiendo con Dios. Esto le tiene que dar aliento a 2 o 3 personas aquí. Jesús me enseña que en vez de buscar venganza es mejor buscar perdón. Jesús me enseña que en vez de cuando alguien te hace una gran herida, es mejor tú decir: Señor, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Señor, perdónalo porque no sabe esa herida que me está haciendo a mí. Él no sabe qué es lo que está haciendo. Señor, perdónalo porque no sabe que ese mal que me está haciendo, Él no sabe la magnitud que representa eso para ti. Es mejor usted pensar de esa manera. Eso está escrito en Lucas 24:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después dice: y repartieron entre sí su vestido, echándolo a la suerte. Jesús nos enseña a nosotros un nivel de control de emoción. Diga: alguien controla las emociones. Diga: controla las emociones. José me enseña que te pueden hacer cualquier cosa, pero de la posición de la amargura, de la posición del rencor, usted nunca va a recibir lo que Dios le tiene a usted delante. ¿Cuánta gente viviendo bendiciones paralizadas en su vida? Y no entienden que las bendiciones están paradas porque usted guarda rencor, porque usted guarda odio, porque usted guarda venganza. Usted tiene deseo de venganza. La palabra de Dios dice: mía es la venganza, dice el Señor. Cuando usted descansa en Dios, entonces Dios se encarga de lo suyo. Entonces Dios va delante de lo suyo. Entonces Dios va obrando a favor de usted. La lucha que tú estás viviendo, y con esto voy cerrando, porque quiero terminar temprano hoy, para que usted venga con deseo a recibir esta serie. Dígale a alguien: la lucha que usted está viviendo ahora es la lucha que aún tú no has conquistado. Suban, por favor. No sé si usted lo entendió eso. Dígale: la lucha que tú estás viviendo ahora es la lucha que aún tú no has conquistado. Si tú estás peleando una gran batalla, si tú tienes una gran lucha, si todavía tú estás con un corazón lleno de rencor, lleno de odio, lleno de amargura, es porque aún tú no has conquistado esa lucha. David había conquistado la lucha. David sabía que él había sido ungido para rey. David sabía que la batalla que él estaba peleando no era de él, era del Señor. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, nadie lo va a impedir.
Le estoy diciendo, iglesia, nadie lo va a impedir. José tuvo un sueño. José se vio haciendo grandes cosas. José se vio libertando, ayudando a su pueblo, cuidando a su pueblo. José se vio que ellos, sus hijos, sus hermanos, su padre, todos se acercaban a él. Pero sus hermanos no entendieron el plan de Dios en su vida. Vendieron a José, lo tiraron en un pozo, vendieron a José esclavo, lo difamaron en la cárcel. A José le pasó todo, pero dice la palabra de Dios, pero Dios estaba con José. Si José hubiese guardado amargura, hubiese guardado odio, Dios no habita donde hay pecado. Dios no está donde hay un corazón endurecido. El corazón endurecido aleja a Dios. Pero dice la palabra de Dios, que José, cuando le nacieron sus dos hijos, lo primero que él pensó y dijo: como yo voy a ver estos dos muchachitos todos los días aquí en mi casa, como yo lo voy a ver todos los días que me levante, como yo lo voy a ver todos los días que me van a brincar arriba, que van a estar, yo tengo que tener algo que me recuerde a mí que yo no puedo tener un corazón vengativo, que yo no puedo tener un corazón lleno de rencor, que yo no puedo tener un corazón lleno de odio. Y por eso él dijo: le voy a poner a mi hijo Manasés, porque cada vez que yo le diga Manasés a mi hijo, dígale: ¿a quién tú le vas a poner un nombre? Dígale: ¿a quién tú le vas a poner un nombre? Él dijo: yo le voy a poner Manasés, para que cuando yo vea a mi hijo le diga Manasés, yo recuerde que Manasés, y recordar que Dios me hizo olvidar todo lo que yo pasé, recordar que Dios me hizo olvidar todo lo que viví, dice, aún en la casa de mi padre. Entonces José fue un hombre sabio, inteligente. Él dijo: yo voy a ponerme el nombre a ese primer hijo Manasés, para que me haga recordar que yo olvidé todo lo que había vivido en el pasado. Y le voy a poner al segundo hijo Efraín, para que cuando yo lo vea, entonces yo pueda entender que en medio de todas las cosas difíciles que yo viví, vi la mano de Dios obrar en mi vida. A veces nosotros recordamos más lo que nos hicieron y nos olvidamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, cuando somos olvidadizos, tenemos que ser como José. Dígale: tú tienes que ser como José. Dile: lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha bendecido, después de todo lo que tú viviste, después de todo lo que tú pasaste, de todo lo que te hicieron, dile: ponle un nombre bonito, para que te olvides del pasado y te acuerdes de lo nuevo que Dios te está haciendo. Póngase de pies.